Hacemos hoy memoria de Santa Clara, virgen. Nació en Asís, en Italia, en el año 1193. Siguió a San Francisco en su camino de pobreza evangélica, llevando en su ciudad natal una vida austera, pero rica en obras de caridad y de piedad. Amante de Cristo pobre, no consintió ser apartada de esa vida de pobreza, ni siquiera en la más extrema indigencia y en la enfermedad. Entregó su alma a Dios el año 1253. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: Ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, siguiendo todos sus caminos, y que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, observando los preceptos del Señor y los mandatos que yo te mando hoy para tu bien? Cierto, del Señor son los cielos, hasta el último cielo, la tierra y todo cuanto la habita. Mas solo de vuestros padres se enamoró el Señor, los amó, y de su descendencia os escogió a vosotros entre todos los pueblos, como sucede hoy. Circuncidad vuestro corazón, no endurezcáis vuestra cerviz, pues el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, el Dios grande, fuerte y terrible, que no es parcial ni acepta soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama al emigrante, dándole pan y vestido. Amaréis al emigrante, porque emigrantes fuisteis en Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te adherirás a Él y en su nombre jurarás. Él es tu alabanza y Él es tu Dios, que hizo a tu favor las terribles hazañas que tus ojos han visto. 70 eran tus padres cuando bajaron a Egipto, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que lleguemos a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Celebramos hoy con gozo la fiesta de Santa Clara de Asís, una mujer luminosa y libre, cuyo nombre significa precisamente eso: luz, claridad, chiara. Y qué bien lo llevó, porque en medio de un tiempo de guerras, tensiones sociales, crisis religiosas, como también lo vivimos nosotros hoy, Clara fue un faro que iluminó con su vida sencilla, pobre y profundamente evangélica. Las lecturas que hemos proclamado hoy, la del Deuteronomio, la primera, y el Evangelio de Mateo, nos ayudan a situarnos ante una pregunta fundamental: ¿qué quiere Dios de nosotros y qué significa seguirle? Esas son las 2 preguntas que, por medio de la primera lectura y luego por medio del Evangelio, la palabra hoy nos interpela. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué nos pide? ¿Y qué significa seguir al Señor? ¿Qué te pide el Señor? En la primera lectura, Moisés le dice al pueblo: ¿qué te pide el Señor sino que lo temas, que sigas sus caminos, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma? Esta pregunta también nos la hace el Señor a nosotros. ¿Y qué respondió Clara con su vida? Pues respondió con una existencia entera entregada a Dios, en la pobreza evangélica, en la oración fiel y en la vida fraterna. Pobreza, oración y fraternidad, comunidad. Esos fueron como los 3 pilares de la vida de Clara, con las cuales respondió a la pregunta sobre lo que el Señor le estaba pidiendo en ese momento. Cuando apenas tenía 18 años, huyó de su casa en la noche del Domingo de Ramos para encontrarse con Francisco de Asís y comenzar así una vida nueva. Renunció a su apellido, a sus riquezas, a un matrimonio ventajoso y a todo lo que el mundo consideraba en aquel momento como éxito. ¿Por qué? Porque su corazón ardía por seguir los caminos del Señor. Aquel gesto fue valiente, no fue un acto romántico o impulsivo, sino la consecuencia de una oración larga, de una sed de Dios muy profunda y de una admiración por Francisco, sí, pero aún más por el Evangelio que él encarnaba. Ese Evangelio es el que Clara convirtió en regla suprema de vida. No se conformó con una vida nueva o piadosa, quiso vivir el Evangelio como San Francisco, sin eglosa, sin comentarios, sin pequeñas observaciones, no, el Evangelio puro, es decir, sin explicaciones que lo suavicen, sin rebajas, sin aguarlo,
Como decía ella misma, vivimos según la perfección del Santo Evangelio. Junto a otras hermanas fundó la comunidad de San Damián y así nació la rama femenina del movimiento franciscano, las damas pobres, hoy conocidas como las clarisas. En un mundo donde las mujeres no tenían mucha voz, donde las decisiones eran tomadas por hombres y donde la Iglesia también tenía sus reglas, Clara se convirtió en una figura fuerte, lúcida y profundamente respetada. Incluso el Papa Inocencio III llegó a visitarla y la llamó la planta florecida de Francisco. Pero no solo planta florecida, sino que Clara dio fruto abundante. Fue la primera mujer en la historia de la Iglesia en escribir una regla propia de vida consagrada. Pidió y obtuvo del Papa lo que llamó el privilegio de la pobreza, es decir, el derecho a no poseer nada para depender solo de Dios. Hoy en el Evangelio Jesús nos anuncia por segunda vez su pasión y luego recurre a un diálogo peculiar entre Pedro y Jesús sobre el impuesto del templo. Allí el Señor le da a Pedro una enseñanza. Aunque los hijos están libres, están exentos, a veces conviene actuar con prudencia para no escandalizar. Santa Clara vivió esa misma tensión. Quería una vida radical, pero nunca se encerró en sí misma. Supo relacionarse con sabiduría con papas, obispos, hermanos menores. Supo ser obediente sin dejar de ser firme. No huyó del mundo, pero lo transformó con su silencio, con su oración y con su testimonio. Es muy famosa, ¿verdad?, la anécdota ocurrida, o no la anécdota, sino la escena, el hecho ocurrido en el año 1240, cuando Clara ya estaba muy enferma. Las tropas musulmanas que servían a Federico II de Alemania atacaron Asís y llegaron hasta el convento de San Damián. Las hermanas estaban aterradas. Clara, débil pero lúcida, se levantó, tomó la custodia con el Santísimo Sacramento. Cuenta la tradición que al alzar la Eucaristía oró de esta manera: Señor, protege a estas hijas tuyas. Yo no puedo defenderlas, pero tú puedes. Y milagrosamente los soldados retrocedieron y no tocaron el convento. Más allá de lo milagroso, esta escena nos revela algo esencial: la fe absoluta de Clara en la presencia real de Cristo. En su debilidad física, en su fragilidad humana, Clara se aferró a la fuerza más grande, el amor de Dios vivo y presente en la Eucaristía. Finalmente, Clara, ¿qué nos dice hoy Santa Clara? ¿Cuál es el mensaje que nos puede transmitir hoy a nosotros los cristianos del siglo XXI? A ti que tal vez vives en medio del ruido, de las preocupaciones, del trabajo, de la incertidumbre, del dolor, de la enfermedad, de la soledad, del desasosiego, ¿qué nos puede decir hoy a cada uno de nosotros Santa Clara de Asís? En primer lugar, nos dice con su vida que no tengas miedo de confiar siempre en Dios, como ella lo hizo. En segundo lugar, en descubrir la sabiduría de vivir con menos para vivir mejor. Vivir con lo esencial, escoger lo esencial. Y para Clara lo esencial fue el amor, la oración y la comunidad. Y sobre todo, creer que solo Dios basta. Clara fue una mujer luminosa, sí, pero también firme. No fue angelical en el sentido edulcorado, fue rebelde contra lo que no era de Dios. Fue audaz en la fe y contundente en la esperanza. En un tiempo en que muchos buscan sentido o una espiritualidad auténtica, Clara se nos ofrece como un ejemplo poderoso de alguien que lo dejó todo para ganarlo todo, que dejó todo de este mundo para ganar a Dios, que era su absoluto, su esencial y su fundamental.
En esta fiesta de Santa Clara preguntémonos también nosotros: ¿qué me pide el Señor? ¿Qué camino debo seguir? ¿A qué debo renunciar para vivir más plenamente el Evangelio? Pidamos su intercesión para vivir con alegría, con radicalidad y con ternura la llamada de Dios. Que sepamos poner a Cristo en el centro, como ella lo hizo. Que sepamos, como Santa Clara, mirar al mundo no desde la ambición ni el miedo, sino desde la paz de quien se sabe en las manos de Dios. Y que su luz, esa claridad que pregona con su nombre, nos acompañe también a nosotros en nuestro camino de fe y de testimonio cristiano. Que así sea.